Cambiamos completamente de tema. Un 7% en promedio han subido los gastos comunes en la región metropolitana el último año. Alrededor de 127.000 pesos es el monto promedio que se paga en la actualidad, mientras que las comunas de La Cisterna, de la Florida, son las que han presentado un mayor aumento. Para profundizar en este fenómeno, estamos aquí en el estudio con Valeria Morillo, encargada de contenidos y vocera de Comunidad Feliz, empresa que realizó este estudio. Valeria, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Valeria, entendamos un poquito este fenómeno. Crece el gasto, en los gastos comunes, valga la redundancia, pero un porcentaje bien superior respecto a lo que es, por ejemplo, el aumento del IPC. ¿A qué se debe? Primero, ¿cómo se explica este aumento pronunciado en los gastos comunes, por lo menos en la región metropolitana? Claro, tenemos, como tú lo mencionas, el IPC, que es, digamos que la base de este aumento. Eso nos puede representar aumentos en la UF, que lo vemos dentro de las empresas mantenedoras de ascensores, de piscinas, ahora que estamos en temporada durante los primeros trimestres, pero también hay otra parte importante que son los sueldos y salarios de los trabajadores de los edificios. Pasa mucho, las personas en sus casas a lo mejor han vivido temas de alta rotación de conserjes, de empresas de aseo, de personas que trabajan como tal en el edificio, y eso también se traduce en más finiquitos, de repente reemplazos, y podemos ver un aumento gradual allí. ¿Cuál es el gasto más relevante que tiene una comunidad, sea en un condominio, en un edificio? ¿Cuál es el gasto más relevante en la boleta al final de los gastos comunes? Correcto. Como en top 3 de gastos tenemos sueldos y salarios, y esto incluye tanto conserjes como también la administración. Tenemos también los seguros y, por supuesto, la empresa de mantenimiento a todos los espacios comunes. Ya, perfecto. Si ponemos en primer lugar el tema de sueldos, sobre todo tú decías conserje, jardinero, todas las personas que trabajan en un condominio, en un edificio, uno también podría suponer que leyes recientemente aprobadas, con amplio apoyo de la ciudadanía y también del Congreso, por ejemplo, el sueldo mínimo, por ejemplo, las 40 horas, todo ello, claro, va en beneficio de los trabajadores, sin lugar a dudas, pero también significa, tiene este otro lado, que el fondo tiene el costo, por ejemplo, o el aumento, o significa una importante porción del aumento del costo de los gastos comunes. Total, y como lo mencionas, también recordemos que el año pasado se aprobó esta ley que hacía que algunas empresas comenzaran a cobrar IVA, que antes estaban exentas. Algunas administraciones, por ley, comenzaron a cobrar IVA cuando antes no lo hacían. Igual con algunas empresas de mantenimiento de espacios comunes. Entonces tenemos eso por ese lado. Consideremos que la ley 21.442, que le seguimos llamando nueva, pero ya tiene 2 años, también exige el curso OS10 para conserjes en este caso. Hay mucha gente que no lo tiene todavía y las empresas y las administraciones están invirtiendo en este talento para los conserjes que, por supuesto, ya están fijos en la comunidad, porque es obligatorio tenerlos y salen muchísimo más costosos si te fiscalizan y, bueno, no lo tienes. Sí, Valeria, ¿cómo se explica? Porque uno viendo el número, viendo el detalle del estudio que ustedes publicaron, son cerca de 4.000 condominios, edificios que ustedes tienen más o menos catastrados. Depende por comuna, lo decíamos en el enunciado, La Cisterna, La Florida, con alzas del 15%, y otras comunas que incluso caen, leía por ejemplo Lo Barnechea u otras, da lo mismo que sea sector oriente, da lo mismo en la zona de la región metropolitana. Pero ¿cómo explicar que en ciertas comunas suben, en ciertas se mantiene, en ciertas cae? ¿Hay alguna lógica? ¿Cómo se puede explicar? Por ahora, al momento de hacer el estudio, no vimos ningún patrón como para decir que en La Cisterna o en La Florida pasó algo que hizo que se aumentara. Realmente es más por la interpretación de datos. De repente hay menor muestra en estas comunas y por eso hay como un aumento mayor en ese sentido. Pero en sí tiene que ver por... Cuando lo vemos así, son por esas comunas que son un poco más alejadas del centro, ¿cierto? Por ejemplo, Peñaflor o Huechuraba requieren más tiempo de traslado por parte de los conserjes o algunas empresas mantenedoras, y por eso suele haber un recargo. No te diría tanto como para que haya un aumento del 20% en el gasto común de la comuna, pero tienden a ser un poco más altos por esto. Valeria, hay un ítem que también ustedes resaltaban dentro de este aumento de los gastos comunes que es bien relevante considerando la crisis de seguridad que vive nuestro país hace ya un buen tiempo. Sí. ¿Cuán importante en estos aumentos sostenidos de los gastos comunes, me imagino solamente este año, el año anterior, los últimos años, tiene que ver con seguridad? ¿Y por qué? Mira, qué bueno que lo mencionas, porque, por ejemplo, nuestro equipo legal, que asesora mucho a administradores de edificios, viven respondiendo estas preguntas, ¿ok? ¿Qué pasa con los temas de seguridad? Que alguien se robó una bicicleta en un espacio común, ¿de quién es la responsabilidad? Que se están entrando personas, que están tocando puertas, personas no autorizadas. Entonces, cada vez más administraciones, por misma petición de los residentes, están invirtiendo en seguridad, en controles de acceso. De repente, Comunidad Feliz también está lanzando control de acceso, porque es súper importante. Antes, y yo te diría, varios condominios en Santiago Centro, por ejemplo, que he ido, tienen su puerta abierta
abierta y la gente se supone que llega, pasa por recepción y luego pasa a los ascensores. Pero hay mucha gente que, dada la ausencia del control de acceso, pasa directo a los ascensores, saluda al conserje como si fuese su amigo de todos los días y no siempre el conserje se conoce todas las caras, ¿cierto? Entonces se está invirtiendo más. Y estuvimos conversando con administradores lo que es este control de acceso biométrico por llave, por reconocimiento facial. Los torniquetes he visto. Los torniquetes también son famosos, los que tienen las tarjetas incluso. Por Comunidad Feliz lo trabajamos con QR, por ejemplo, y así cada residente tiene su propio QR y solo tú puedes entrar o tus visitas autorizadas. Pero incluso hay personas que tienen doble portón, ¿cierto? El de entrada. Luego tiene como una garita para conserjería y luego otro portón que solo puedes abrirse, la conserjería te da acceso. ¿Okay? O sea, podríamos explicar quizás, tú explicabas muy bien al principio, el tema sueldo, importante. Sí. El tema de seguridad también es muy, muy relevante. Se está haciendo una inversión mayor en los últimos años. En los últimos años te diría. Solo que ahora se está afianzando más porque yo creo que esta idea se está internalizando en la necesidad, que ya no es un lujo, ya no es como algo entretenido de la comunidad. No. Reconocimiento facial, ahora es una necesidad. Es una necesidad, sí. Totalmente. ¿Y cuál es la medida quizás que ustedes han visto que es más común que se toma en edificios, quizás como decías tú, que quizás antes de estos últimos años hemos vivido esta crisis de seguridad? Claro, mucha gente entraba como Pedro por su casa. ¿Cuáles son las medidas más comunes que tú has visto que se están implementando? ¿Medidas de seguridad, dices? Sí. Bueno, lo primero es la capacitación de los conserjes, ¿ok? Así tengamos eso es lo primordial. Claro, cuando tengamos cualquier reconocimiento, cualquier método de control de acceso, no funciona del todo si no hay un conserje que regule, que verifique realmente que la persona está yendo, que llame por el citófono, que confirme. Por ejemplo, hay varias, ¿cierto? En Comunidad Feliz tenemos este módulo de control de visitas donde yo como residente puedo decir, ok, va a venir o viene mucho a visitarme mi hermana. Entonces, mi hermana yo la tengo como visita frecuente y el conserje ya tiene sus datos. Entonces, de repente, no le pide el carnet, no tiene que llamar porque ya se sabe que es una visita frecuente. Entonces, esto se suele hacer. Otras medidas de seguridad es capacitarlos a ellos y reforzarlo, ¿ok? El hecho de que no lo haga ya es como o una falta del contrato porque el conserje está encargado de hacer este control de acceso y de velar quién entra y quién sale, ¿cierto? Y por supuesto también hablar con la comunidad y llegar a estos acuerdos tanto en la asamblea o el comité sobre cómo se tiene que invertir en el control de acceso. ¿Qué vamos a poner? Claro. ¿Vamos a poner estos torniquetes? ¿Qué tipo de tecnología se va a utilizar? Valeria, en estos momentos de una economía que, claro, ha pasado por dificultades, está recuperando el ritmo de crecimiento, es una economía que, claro, que está en un momento de cambio. Ojalá que crezca con mucha mayor fuerza, pero esto también, ¿cómo se traduce en la morosidad en los gastos comunes? Porque hablamos que suben los gastos en un momento económico que no es fácil para muchas familias. ¿Cómo esto se ve traducido en morosidad? Sí. Porque uno también tiene, yo llevo mucho tiempo reporteando economía y siempre te decían, cuando hay momentos difíciles en las familias, lo primero que se deja de pagar son los colegios, porque se puede postergar, y los gastos comunes en condominios y edificios. ¿Están así? Sí. Tocaste la fibra de la morosidad porque es algo latente, es algo presente. Lo que hemos venido diciendo, tú puedes estar percibiendo tu mismo salario por un tiempo, quizás has tenido un aumento leve en el último año, pero el aumento del gasto común no tiende a ser tan leve. De repente te sube unos 30,000 pesos, unos 40,000 pesos y uno se asusta. Entonces, ¿qué pasa? Claro, tú tienes hasta 3 meses para que esté la instancia del derecho la luz, de solamente cortar la luz y las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones ya, ¿okay? Pero no el agua, por ejemplo. No el agua. Por lo menos según la ley de copropiedad, eso es lo que está estipulado. Entonces, claro, dicen, bueno, nada, yo no pago el gasto común ahora, pero lo pago el mes que viene. Pero el mes que viene ya no debes un mes, debes 2 meses. Entonces, obviamente se va creando la deuda y esto es un efecto cadena. Porque, ¿qué pasa si yo no pago 3 meses? Yo digo, bueno, la comunidad no se va a destruir, pero no sabemos cuántas personas del edificio no están pagando sus gastos comunes y ahí es cuando entramos al ascensor y vemos el hall de la fama. Mira, la morosidad, según el último estudio, estaba sobre el 50% en el último año. Allí hicimos un estudio de el 2022 con el 2023. El 2024 aún no lo hemos medido, pero estaba siendo una cifra mucho mayor, ¿ok? No solo en la región metropolitana. ¿El 50% tenía algún nivel de morosidad? Sí, en edificios. Ya. Entonces, esto solamente, tú lo puedes ver como un número aislado, pero ¿esto qué representa? Que nos atrasamos con los pagos a proveedores, la comunidad de repente no tiene sus espacios comunes con mantenimientos, entonces otras personas al ver que la comunidad está fea, que el jardín no está sin regar, dicen, bueno, es que yo no voy a pagar gastos comunes porque eso está feo, entonces ¿para qué estoy pagando si nada sirve? Entonces entra la gente que no puede pagar y la gente que no quiere pagar porque no está viviendo en la comunidad que ellos esperan, ¿me explico?
Entonces tenemos esa situación por allí y obviamente el atraso que tenemos a los trabajadores, a los conserjes, a la empresa de aseo, a todo esto. Y por supuesto, se vuelve un efecto cadena. Ahora, ¿qué opciones tenemos con eso que nos ofrece la ley? Podemos abarcar dos, que son los pagos con crédito, que es algo que ofrece Comunidad Feliz y beneficia porque la comunidad recibe el 100% de la deuda y el residente paga en cómodas cuotas. Y los convenios de pago, que son los que ofrecen la ley de copropiedad, donde ya allí se llega a un acuerdo, que cada mes me vas a pagar tanto por ciento de tu deuda, pero es mejor tener ese ingreso a no tener nada. Valeria Morillo, encargada de contenidos y vocera de Comunidad Feliz, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. A ti. 11 de la mañana con 41 minutos, nos vamos a la pausa en su canal de noticias.